Hoy haremos unas reflexiones acerca del desarrollo humano y el desarrollo de la tecnología. Es prácticamente una resonancia a uno de los últimos mensajes de Einstein, que en una entrevista y también parece que también en una carta dejó consignadas unas, digámoslo así, no creencias, porque él no decía que no le servían las creencias propiamente dichas, sino el saber de verdad, el conocer. La primera de todas las reflexiones que a mí me impacta porque me permite interrogarme hasta qué punto realmente yo confío en esa creencia o en esa afirmación, es la de que todo está determinado, que no hay nada, absolutamente nada al azar. Porque es demasiado importante para mí, porque uno de pronto vive muchas veces en la vida como si el azar realmente fuera el responsable, como si uno no alcanzara a discernir en todos los casos, o más aún, en la mayor parte de los casos que le ocurren a uno en la vida, una causalidad directa. Y es para mí demasiado importante porque de ahí se desprende una consecuencia fundamental. Y esa consecuencia es la de que todo acto humano, por mínimo que sea, deja huella en el universo. Tiene consecuencias, tiene resonancias. Y nosotros muchas veces actuamos como si eso no fuera verdad, como si el hombre pudiera actuar realmente de una manera totalmente impune. Y un científico como Einstein considera que es absolutamente imposible que eso pueda ocurrir, que siempre hay una resonancia en el universo por cada acto humano, incluyendo pensamientos y emociones. No solamente pues las acciones. Y además hay otra consideración demasiado importante, porque yo en un video reciente les hablé de Federico Fagin, que afirma que la conciencia es algo esencial, que no es el producto del cerebro humano y de la actividad cerebral, sino que es algo fundamental. Y Einstein en esa reflexión tiene la misma exacta afirmación. La conciencia es algo fundamental, es el factor que la ciencia no ha podido aislar y que es la razón de ser de todo, porque es la que genera absolutamente el mundo y el universo en que vivimos. Habla de paso de la importancia del observador, como la física cuántica lo que demostró fue la importancia del observador, que es exactamente la conciencia observando el mundo y cómo crea ese mundo y cómo lo moldea y lo transforma. Entonces, cuando se pone a recapitular, digamos, las consecuencias básicas de nuestro actuar, él lo que dice es que después de que nosotros morimos, el nivel de conciencia es el responsable de hacia dónde seguimos. Porque dice, las personas con una conciencia muy baja, todavía muy primitiva, muy poco desarrollada, siguen pegadas de la fragmentación, la división del mundo, las guerras, el poder, todo lo que es la dominación propiamente dicha, que lleva a la competitividad y a la separación y a la división, es decir, todo lo contrario del concepto de unidad. En cambio, una persona cultivada que se ha esmerado en atender muy bien cuál es el sentido de cada uno de sus actos,
y hay que actuar con pleno sentido y, 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 y concepto de propósito y de objetivo, llega a otro nivel muy distinto, un nivel donde hay, por supuesto, un entendimiento mucho más alto, la sensación y la persecución y la búsqueda de la unidad, como digámoslo, como última adquisición de la misma conciencia, que todo está unido, y menciona una parte muy importante que es el entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas se relacionan de alguna manera, quedan influenciándose para siempre, independientemente de la distancia a la que se hallen. Y decía que eso es un reflejo directo de la unidad de todo. Eso es una manifestación directa de la unidad de todo. Más aún, desatiende a la misma tesis que él había dicho antes frente a ese fenómeno, que era que ese fenómeno alteraba el principio de localidad de la ciencia y lo hacía como una objeción a ese principio. Pero aquí ya no solamente lo reconocía, sino que lo afirmaba como la base de la demostración de la unidad de la conciencia y de la unidad del universo. Todo está unido. Entonces, me llamó mucho la atención porque prácticamente está recogiendo todo lo último que la ciencia moderna está, digámoslo así, descubriendo y aceptando. Todo lo último. Porque muchos pensaron que Einstein se había quedado como en un nivel de pensamiento anterior. Y muchos piensan que su tipo de pensamiento correspondía a un pensador de tercera línea. Y no es cierto. O sea, en esa última comunicación de Einstein revela todo lo actual que tiene su pensamiento con relación al avance de toda la ciencia y de la física cuántica. Pero en la última parte de su reflexión menciona un episodio que del cual soy un testigo directo, y es que la tecnología ha hecho un desarrollo tremendo en la vida del hombre, y en este momento está prácticamente con una explosión gigantesca con todo lo que es la inteligencia artificial y todos los grandes avances en esos procesadores verbales gigantescos, donde están compitiendo todas las grandes empresas del mundo, no solamente Google, Microsoft, Elon Musk, China, que ya sacó uno de los últimos procesadores. Hay como 11 después del Chat GPT, que sigue siendo para mí tal vez el más importante, porque he visto funcionar, digamos, el último que sacó y que acaba de presentar Elon Musk, como si fuera el más desarrollado de toda la inteligencia artificial actual. Y no es cierto. Funcionan mucho mejor todavía el Chat GPT y el Gemini de Google. Uno los ve funcionando, por ejemplo, solucionando problemas matemáticos altísimos, y es indudable que resuelven con todo acierto en mucho menos tiempo tanto el chat como el Gemini. O sea, que le ganan claramente y lo vencen. Pero de todas maneras son, en lo que yo he contado, 11 procesadores verbales gigantescos los que están compitiendo en el mundo en este momento. Y la reflexión que hacía era, hombre, el problema real es que hay un desarrollo tecnológico gigantesco, pero el desarrollo moral humano
no va en consonancia con ese desarrollo. Y puede llegar el momento en que incluso esa falta de desarrollo humano se convierta a la tecnología en una de las peores amenazas que puede tener la especie para su supervivencia. Cuando me pongo a considerar eso y me pongo a mirar por ejemplo, los distintos entrenamientos que ofrece las distintas empresas, Google, Microsoft, Amazon, en fin, sobre la inteligencia artificial, yo me sorprendo de los ejemplos que ponen, por ejemplo. Por ejemplo, en el chat, en las aplicaciones del chat, hay cosas que me parecen increíbles por lo torpes. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a programar, a hacer que ese aparato le programa, por ejemplo, todas las citas de la semana, para no tener que volver a pensar en ellas en toda la semana. Que le programe el menú de toda la semana, para no tener que pensar el menú diario, cuál es el que va a hacer. Y así, un montón de ejemplos que básicamente lo que hacen es, por Dios, exonerar a la persona de pensar y de sentir lo necesario. Uno el menú debería hacerlo a cada comida, debería decidirlo. ¿Por qué? Porque es un asunto físico. Si uno tiene interocepción y propiocepción, uno debe usar lo que siente para decidir qué come, cuál es su ingesta adecuada. No simplemente seguir un programa ciego y rígido sobre lo que va a ingerir. Entonces yo digo, Dios mío, pero además, ¿qué está haciendo ahí? Porque es que termina finalmente siguiendo y haciendo lo que una máquina le dice. Entonces, por ejemplo, programar todas las rutinas del gimnasio en esta semana. Pero Dios mío, es como exonerarse de sentirse cada día qué es lo que debe mejorar, qué es lo que debe entrenar, qué es lo que debía hacer. Porque eso también es algo que se debe hacer de acuerdo a lo que uno siente, de acuerdo a todos los datos propioceptivos e interoceptivos que le lleguen a su conciencia. Entonces, al recoger esas reflexiones de Einstein, tuve para mí dos sorpresas importantes, dos sorpresas muy gratas. Y es, primero, darme cuenta de que Einstein, en el final de su vida, a sus 64 años, estaba absolutamente lúcido y consciente de los grandes avances que toda la física actual tiene. Pero además, tenía una percepción y una concepción de la conciencia como la más alta y evolucionada concepción que tenemos hoy, que es la de Federico Faggi. Quería compartir con ustedes eso porque me parece que de ahí se desprende una recomendación fundamental, y es, más que el estudio de la misma inteligencia artificial, que por supuesto hay que hacerlo, hay que estar al tanto, hay que mirar en qué se puede aprovechar. Pero más que eso, importa el desarrollo ético de la gente, en nuestro desarrollo. Y esa recomendación prácticamente la dice Einstein en estos términos: hay que enseñar ciencia y ética. Con todo mi corazón, los espero en el próximo.